despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, porque Cristo es el sol de justicia. Las cosas ya están sucediendo, esto es lo que yo estoy diciendo. Despierta ya, que está amaneciendo, y la estrella ya está resplandeciendo, y el sol también está saliendo. Despierta ya y hablaré contigo. Despierta ya, es el día postrero. Despierta ya y hablaré contigo. Despierta ya, es el día postrero. Despierta ya, que es el día postrero. Gracias a Dios, William Soto. El día postrero. Despierta y hablaré contigo. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y ver el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros y así ocupar nuestra posición en el reino de Dios y recibir así las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Para eso quiero leer en el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante, donde nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El misterio del nuevo nacimiento. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este misterio del nuevo nacimiento, del cual Cristo le habló a Nicodemo, encontramos que es el nacer del agua y del Espíritu al creer en Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo. De esto habló Cristo en San Juan capítulo 14 y versos
Y verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también en el capítulo 15, verso 26, nos dice Cristo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y en el capítulo 16, versos 12 al 15, dice Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice de la siguiente manera: capítulo 1, verso 13 en adelante dice, o 1 en adelante dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí podemos ver los lugares donde, o algunos de los lugares donde Cristo habla del bautismo del Espíritu Santo. Y ahora vean cómo podemos descubrir que los discípulos de Jesucristo, mientras estaban caminando con Jesucristo, no habían recibido el Espíritu Santo y por consiguiente no habían nacido de nuevo. Era un misterio el nuevo nacimiento, del cual Dios había hablado también en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, y había dicho que Él colocaría su Espíritu Santo en seres humanos. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel, vamos a ver capítulo 11 del libro del profeta Ezequiel, verso 19, veamos a ver lo que nos dice allí, para que tengamos un cuadro claro del tema que tenemos frente a nosotros en esta ocasión. Dice, verso 17 en adelante del capítulo 11 del libro del profeta Ezequiel, dice: di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré en las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sean por pueblo, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios.
Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová. Y también en el capítulo 36 y verso 26 al 27 de este mismo libro del profeta Ezequiel, nos dice de la siguiente manera, dice así, vamos a ver, y yo os tomaré vamos a ver, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí podemos ver también cómo Dios habla al pueblo hebreo, y dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y ahora en el capítulo 59 de la profecía de Isaías, versos 17 en adelante, dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y tomó ropa de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora vean cómo Dios nos habla de su Espíritu Santo, para ser colocado en el pueblo hebreo, ser colocado dentro de las personas que están escritas en el libro de la vida del Cordero, que para el día postrero son 144,000 hebreos, pero esto es lo que Cristo hace en medio de los gentiles desde el día de Pentecostés en adelante. Cristo ha estado enviando su Espíritu Santo sobre toda carne que ha creído en Cristo como su Salvador, y ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero. El día de Pentecostés hubo allí un grupo de 120 personas hebreas, las cuales recibieron el Espíritu de Cristo conforme a la promesa de Cristo, y se cumplió en ellos el nuevo nacimiento. Ellos allí recibieron el nuevo nacimiento conforme a la promesa de Cristo, y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo con 120 personas nacidas de nuevo, y luego se fueron añadiendo más y más personas que creyeron en Cristo como su Salvador y lavaron sus pecados en la sangre del Cordero y recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, y por consiguiente nacieron de nuevo, nacieron en el cuerpo místico de Jesucristo, porque el cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia, no se entra por
unirse a ella, sino por nacer en ella a través de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Jesucristo y recibir su Espíritu Santo. Y así es como se nace en el reino de Dios. De esto fue de lo cual habló Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. Ahora vean cómo es por medio del Espíritu de Cristo que obtenemos ese nuevo nacimiento. Él habló de esto en diferentes ocasiones y en San Juan capítulo 1 nos habla el Evangelio según San Juan del nuevo nacimiento también, cuando nos dice de la siguiente manera en el capítulo 1 y verso 9 en adelante, 9 al 14 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, el pueblo hebreo no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vean cómo son engendrados los hijos e hijas de Dios en esta tierra. Es por medio del nuevo nacimiento, por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, al creer en Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo luego de haber lavado nuestros pecados en la sangre de Jesucristo. Y así es como se entra al cuerpo místico de Cristo, se viene a formar parte del cuerpo místico de Cristo en la edad que le toca vivir a cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. El reverendo William Branham, en este diagrama que les muestro aquí, en forma de una pirámide con diferentes etapas, encontramos el cuerpo místico de Cristo aquí representado, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo representada en esta pirámide, en forma de un monte. Y a través de las diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles han estado naciendo en el reino de Dios millones de hijos e hijas de Dios, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y lavando nuestros pecados en la sangre de Jesucristo y recibiendo su Espíritu Santo. Y así es como se nace de nuevo, así es como se nace en el reino de Dios, así es como se nace en el cuerpo místico de Jesucristo. Y ahora vean ustedes cómo de edad en edad han nacido de nuevo los escogidos de Dios que han sido manifestados en esta tierra en cuerpos mortales para recibir a Cristo como su Salvador y así hacer contacto con la vida eterna y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo y así nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, nacer al escuchar la predicación del Evangelio y creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Ahora hemos visto este misterio del nuevo nacimiento en el cual cada persona al nacer de nuevo recibe un espíritu teofánico, el espíritu teofánico de la sexta dimensión, ese ángel de Jehová que campa en derredor de los que le temen y los defiende. Cada escogido de Dios, cuando nace de nuevo, recibe ese espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y por esa causa es que cuando la persona muere, la cual ha recibido a Cristo como su Salvador y ha recibido su Espíritu Santo, por consiguiente ha nacido de nuevo y tiene un espíritu teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo de la sexta dimensión, parecido a nuestro cuerpo pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Ese es el espíritu de adopción. Ese es el Espíritu Santo, ese es el Espíritu que viene a cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esas son las primicias del Espíritu de Dios, donde nos da ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y cuando muere el cuerpo físico de la persona que ha nacido de nuevo va al paraíso, pues es llevado por los ángeles de Dios al paraíso, es llevado en ese cuerpo teofánico y permanece allí en el paraíso, donde ni se come, ni se trabaja, ni se duerme, ni se cansan de estar allí, hasta que llegue el momento de la resurrección de los muertos en Cristo, cuando
que diga Jesucristo para qué día, para qué tiempo es que Él llevará a cabo la resurrección de los muertos que han creído en Él mientras estuvieron viviendo aquí en la tierra. En el capítulo 6, verso 40 de San Juan, dice Cristo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En este capítulo 6 de San Juan aparece esta frase, y yo le resucitaré en el día postrero, aparece en 4 ocasiones. Y también encontramos en el capítulo 11 de San Juan, cuando Jesús estaba hablando con Marta, en donde le dijo Jesús, tu hermano resucitará. Ella dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. ¿Por qué? Porque Cristo ya había enseñado que Él resucitaría a los santos creyentes en Él. ¿Cuándo? En el día postrero. Ella había aprendido bien esa enseñanza. Ahora vean ustedes que Lázaro resucitará en el día postrero, aunque resucitó allí, pero luego murió cuando se le cumplió el tiempo de vivir en el cuerpo físico. Fue necesario que Lázaro resucitara allí como tipo y figura de la resurrección de los muertos en Cristo para el día postrero. Y también para que Lázaro pudiera nacer de nuevo, porque Lázaro todavía no había nacido de nuevo, como tampoco los demás discípulos del Señor Jesucristo, y por lo tanto, hasta no nacer de nuevo, no podía pertenecer al cuerpo místico de Cristo, porque se pertenece al cuerpo místico de Cristo por medio del nuevo nacimiento, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo. Ahora vean ustedes el misterio del nuevo nacimiento. De edad en edad se ha estado operando el nuevo nacimiento en millones de seres humanos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, todo esto ha estado ocurriendo ¿dónde? En el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en este planeta Tierra, de edad en edad. Y por eso es que Cristo, de edad en edad, ha estado enviando un mensajero para cada etapa, para cada edad de su iglesia entre los gentiles. Y por medio de ese mensajero, Cristo en el Espíritu Santo ha estado manifestado en este planeta Tierra en medio de su iglesia, llamando y juntando a sus escogidos de edad en edad a través del mensajero de cada edad, al cual viene la revelación de la palabra, y Él luego la da a conocer al pueblo, y así Cristo obra por medio de ese mensajero, y se cumple cada una de estas edades a través de la manifestación de Cristo, a través de cada uno de estos ángeles mensajeros, y así son llamados y juntados los escogidos de Dios de cada edad, en el territorio donde se cumple cada una de estas edades de la iglesia gentil. San Pablo quiso ir a Bitinia en una ocasión, pero Dios le prohibió ir a Bitinia porque los escogidos estaban en Asia Menor, en el territorio donde San Pablo llevaría su ministerio principalmente, y en donde Dios llevaría y juntaría a sus escogidos de la primera etapa o edad de la iglesia gentil. Por eso le mostró un varón macedonio, el cual le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahora, así ha sido de edad en edad. Tuvimos a San Pablo en la primera edad de la iglesia gentil, allá en Asia Menor. Luego tuvimos a Ireneo, allá en Francia, en la segunda etapa o edad de la iglesia gentil, a través del cual Cristo llamó y juntó a sus escogidos con el mensaje revelado a Ireneo para la segunda etapa o edad de la iglesia gentil, allá en Francia, y de allí se extendió el mensaje a otras naciones europeas y a otros continentes también, para llamar y juntar a sus escogidos que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Luego, para la tercera edad, envió a Martín, y por medio de Martín se manifestó allá en Hungría y en Francia, y fueron llamados y juntados los escogidos de la tercera etapa o edad de la iglesia gentil. Y de allí se extendió el mensaje para otras naciones también, para el llamado de los escogidos de Dios. Luego envió para la cuarta edad a Colombo, allá en Irlanda y Escocia, y Cristo se manifestó en el Espíritu Santo por medio de Colombo, y reveló a Colombo el mensaje correspondiente a esa etapa, a esa edad, y por medio de Colombo trajo los escogidos de esa cuarta edad.
Colombo reveló, habló ese mensaje al pueblo y se cumplió así la cuarta edad de la iglesia gentil, allá en Irlanda y en Escocia. Y ahora podemos ver, de ahí se extendió el mensaje para otras naciones también. Y luego envió a Lutero en la quinta edad de su iglesia gentil, allá en Alemania, y se manifestó por medio de Lutero y reveló a Lutero el mensaje correspondiente a esa quinta edad: el justo por la fe vivirá, el mensaje de justificación. Y llamó junto a sus escogidos de esa quinta edad, y desde Alemania se extendió a otras naciones el mensaje de justificación, y se cumplió así la quinta edad. Luego envió a Wesley a Inglaterra, y por medio de Wesley, a Wesley le reveló el mensaje de santificación para la iglesia del Señor Jesucristo, y por medio de Wesley se manifestó Cristo, y llamó junto a sus escogidos en la sexta edad de su iglesia gentil, allá en Inglaterra, y de Inglaterra se extendió hacia otras naciones. Ahora vean cómo los escogidos de cada etapa o de cada edad, que son los pensamientos, los atributos divinos en la mente de Dios, que han sido expresados aquí en la tierra en cuerpos mortales, cuando escuchan la predicación de la palabra, del mensaje correspondiente a su edad, ocupan su lugar en el cuerpo místico de Cristo. Son vivificados, reciben la palabra de Dios, reciben a Cristo como su Salvador, y lavan sus pecados en la sangre de Jesucristo, y reciben el Espíritu de Jesucristo, y así entran al cuerpo místico de Cristo, entran al cuerpo místico que es su iglesia, y ocupan su lugar en la edad que les corresponde vivir. Luego de la sexta edad, el Espíritu de Cristo se movió hacia Norteamérica. Vean ustedes, estuvo primeramente entre los gentiles en Asia Menor, luego estuvo en Europa en 5 etapas o edades, y luego estuvo, vean ustedes, manifestado por medio de 5 mensajeros allá en Europa, y luego estuvo en Norteamérica, donde pasó el Espíritu Santo, Jesucristo el Espíritu Santo, y envió a su mensajero, el reverendo William Marion Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo, y séptimo en el mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Y por medio de él se manifestó Jesucristo y llamó junto a los escogidos de la séptima etapa o edad de la iglesia gentil. Y luego también estuvo en esta brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular, manifestado por medio de su séptimo ángel mensajero, el precursor de la segunda venida de Cristo, que vino con el espíritu y virtud de Elías, precursando la segunda venida de Cristo y restaurando al pueblo a la fe de los apóstoles, a la fe de los padres, los apóstoles, y así estuvo anunciándole al pueblo que después de él vendría otro. Pues si está anunciando que él es el precursor de la segunda venida de Cristo, pues está anunciando otro que vendrá después de él, en el cual se cumplirá la segunda venida de Cristo. Así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo, y dijo: después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién bautizaría con Espíritu Santo y fuego? El que vendría después de Juan el Bautista. Bautizaría con Espíritu Santo y fuego en las primicias del Espíritu Santo. Eso corresponde a la primera venida de Cristo, el cual llevó a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario para poder darnos las primicias del Espíritu, y para su segunda venida Él nos dará la plenitud de su Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes son los que recibirán la plenitud del Espíritu Santo? Los que primeramente han recibido las primicias del Espíritu Santo y habrán recibido al precursor de la segunda venida de Cristo, y después recibirán al precursado, porque el precursor bautizó en agua, pero el precursado es el que viene para bautizar con Espíritu Santo y fuego en toda su plenitud en el día postrero. Y son los que estarán recibiendo al precursado, los que recibirán la plenitud del Espíritu Santo, y por consiguiente tendrán un cuerpo eterno, porque con la plenitud del Espíritu Santo será que vendrá la adopción de los hijos e hijas de Dios, la plenitud del Espíritu de Cristo en cada escogido del día postrero, que estará en el día postrero siguiendo al precursado, y así
estará siendo preparado para ser transformado y raptado, estará siendo preparado para ser adoptado, o sea, para recibir la adopción, es decir, la transformación o redención de nuestro cuerpo, y así obtener un cuerpo eterno como Cristo ha prometido. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo, tendremos entonces ¿qué? Tendremos la adopción, tendremos la plenitud del Espíritu de Jesucristo, tendremos la plenitud de Cristo y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que los truenos de Apocalipsis capítulo 10 le dan la fe para el rapto a los escogidos de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, porque le revelan el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Le revelan el séptimo sello, porque es el séptimo sello, la segunda venida de Cristo, el que viene en Apocalipsis 19 en un caballo blanco como la nieve, y ese es el que en el libro de los sellos, página 256, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, que será la palabra encarnada en un hombre. Dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Vean lo que Él precursó. Él estuvo precursando ¿qué? La venida de la palabra de Dios encarnada en un hombre, la venida del verbo encarnado en un hombre. Ahora, ¿cuándo es que la palabra del verbo se encarna en el día postrero? Eso es muy importante, porque después del precursor de la primera venida de Cristo, el próximo profeta que vino fue el precursado, el Mesías, era el verbo hecho carne, conforme a San Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es el verbo que se hizo carne? El ángel del pacto, el ángel de Jehová. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Ahora vean quién vendría después de Juan el Bautista. En Malaquías capítulo 4 y capítulo 3 nos habla también del misterio de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Dice el capítulo 3 de Malaquías: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Todos sabemos que ese fue Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo, que vino con el espíritu y virtud de Elías. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién sería aquel al cual le prepararía el camino? Al Señor, a quien buscaba el pueblo hebreo. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién sería ese Señor que vendría? El ángel del pacto, o sea, el ángel de Jehová, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora vean ustedes al que vendría. Por eso es que cuando Jesús dice, antes que Abraham fuera, yo soy, los doctores de la ley y los fariseos y saduceos se escandalizaban y decían a Jesús: no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. O sea, eres un mentiroso. Pero Cristo dijo: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó, porque antes que Abraham fuera, yo soy. Y era antes que Abraham, era antes que Juan el Bautista, también, porque Juan el Bautista dijo de él: él es primero que yo. Y ahora, vean ustedes, el que era primero que Juan, vino después de Juan. Ahora, ¿cómo se puede entender esto? En cuanto a su cuerpo físico, fue después de Juan. Pero en cuanto a su cuerpo teofánico, fue primero que Juan, fue primero que Abraham, fue primero que Adán, y fue primero que toda la creación. Porque Jesucristo estuvo en su cuerpo teofánico antes de la creación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es nada menos que el Dios Todopoderoso en su cuerpo teofánico, que es nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico, el cual luego se hizo carne
y habitó entre los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús, porque ese fue el nombre que le fue colocado al velo de carne para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora vean ustedes, Jesús también dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba allí en la tierra. Su cuerpo físico estaba en la tierra, pero su cuerpo teofánico estaba en la sexta dimensión. Y desde la sexta dimensión Él operaba a través de su cuerpo físico en esta dimensión. Y ahora podemos ver todas estas cosas con relación a nuestro amado Señor Jesucristo, el cual encontramos que operaría el nuevo nacimiento en todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Encontramos que estábamos en Cristo cuando Cristo estaba en su cuerpo teofánico, y ahí está nuestro cuerpo teofánico con Él allí. Y antes de estar Cristo en su cuerpo teofánico, encontramos que es Dios. Y Dios y su cuerpo teofánico, el Dios Todopoderoso. ¿Y dónde estamos en Dios? En su mente, en sus pensamientos. Éramos un atributo divino. Y ahora, cuando Dios se creó su cuerpo teofánico, allí, en ese cuerpo teofánico, estaba nuestro cuerpo teofánico, el cual nos daría, cuando estaríamos manifestados aquí en la tierra, en carne humana, y creeríamos en Cristo como nuestro Salvador, y lavaríamos nuestros pecados en la sangre de Jesucristo, y recibiríamos el Espíritu Santo, y así recibiríamos su cuerpo teofánico, o sea, el cuerpo teofánico que Él nos daría en el nuevo nacimiento. O sea que, vean ustedes la forma en que nosotros somos colocados en la sexta dimensión, aún estamos viviendo aquí en la tierra, al recibir el nuevo nacimiento y recibir así el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y entonces nos encontramos como Cristo se encontraba antes de venir a la tierra en carne humana. Esa es la ruta correcta de vida eterna. Primero hay que ir a la sexta dimensión y tener allí el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, para luego venir a la tierra en un cuerpo físico y eterno. Y ahora, ven ustedes, ya hemos obtenido por medio del nuevo nacimiento, al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, ya hemos recibido nuestro cuerpo teofánico. Y si muere el cuerpo físico de la persona, va al paraíso a vivir. Allí están todos los escogidos de Dios de estas edades que ya han transcurrido. Y ahora es para el día postrero que Cristo ha prometido la resurrección de los muertos en Cristo para darle el cuerpo eterno. Pues ya vienen de la sexta dimensión con su cuerpo teofánico y solamente les falta el cuerpo eterno y físico y glorificado que Él ha prometido para todos los creyentes en Él. Y nosotros, los que vivimos, cuando veamos a los muertos en Cristo resucitados, seremos transformados y obtendremos el cuerpo eterno también. Y todos estaremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo en este día postrero. El día postrero es el séptimo milenio, es el día del Señor, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Nos dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y también nos dice el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Ahora vean ustedes este misterio del nuevo nacimiento. Y vean ustedes para el día postrero, para todas esas personas que han nacido de nuevo, es la promesa de una resurrección en cuerpos eternos y han muerto sus cuerpos físicos, o una transformación si todavía estamos vivos cuando los muertos en Cristo resuciten. Y todos tendremos un cuerpo eterno, y así estaremos con toda la plenitud de Dios, con el cuerpo teofánico eterno y con el cuerpo físico eterno también. Y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo.
Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino. Ya han transcurrido 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y ahora ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en la edad de la piedra angular, en donde se abre una nueva dispensación, la dispensación del reino. La séptima edad de la iglesia gentil se cumplió en Norteamérica, y su instrumento fue el reverendo William Branham, y ya esa edad terminó. Y ahora nos encontramos en la edad de la piedra angular. ¿Y a qué territorio corresponde la edad de la piedra angular en el programa divino? Pues corresponde a América Latina y al Caribe. Cristo está construyendo un templo conforme al plano que usó Moisés y que usó Salomón para la construcción de aquellos templos, porque ese es el plano del templo que está en el cielo. Y ahora Cristo está usando ese mismo plano, y por esa causa, vean ustedes, el atrio estaba para el este, y el atrio del cuerpo místico de Cristo, del templo de Jesucristo, vean ustedes, está allá en el este, donde Cristo murió. Murió en el atrio, en la parte del atrio, o sea, del atrio del templo espiritual. Y luego las 7 etapas o edades de la iglesia gentil corresponden al lugar santo, representadas las 7 edades en el candelabro con 7 lámparas encendidas. Esas 7 mechas que tienen las 7 lámparas. Las 7 mechas encendidas son los 7 ángeles y mensajeros con el Espíritu de Cristo, encendidos con el Espíritu de Cristo, dando luz en cada edad de la iglesia gentil. Cristo por medio de cada mensajero, alumbrando en cada edad de la iglesia gentil. ¿Dónde? En el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y vean ustedes, la última edad se cumplió en Norteamérica, última edad correspondiente al lugar santo, en la parte norte del continente americano, en la parte norte del occidente. Y ahora vean ustedes el lugar santísimo. ¿Para qué lado estaba construido allá en el templo? Para el occidente, o sea, el oeste. Y Cristo en la construcción de su templo espiritual, vean ustedes cómo ha venido desde el Medio Oriente, desde la tierra de Israel, trabajando, construyendo su templo espiritual. Ha pasado por Asia Menor, ha pasado por Europa y ha pasado por Norteamérica. Y ahora, vean ustedes, para la etapa correspondiente al lugar santísimo, que es la etapa de la edad de la piedra angular, pasa por la América Latina y el Caribe, para con piedras vivas, seres humanos, construir el lugar santísimo de su templo espiritual, donde Él materializa todo lo que estaba en el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y del que construyó Salomón. Lo actualiza, lo materializa con seres humanos, miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso es que en el cuerpo místico de Cristo aparecen los ministerios de los 2 querubines, los ministerios de los 2 olivos. Moisés, vean ustedes, colocó los 2 querubines de oro sobre el propiciatorio, allí en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto. Y encontramos que Salomón construyó también 2 querubines de madera de olivo, y los colocó ¿dónde? En el lugar santísimo, porque el ministerio de Moisés y Elías surge en el templo espiritual de Cristo, surge en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, y desde ahí le hablará a su iglesia y la colocará dentro del lugar santísimo para que coma del maná escondido, para que coma de la revelación divina de la segunda venida de Cristo, revelación que estará dándole Jesucristo por medio de su siervo fiel y prudente, que es el ángel del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. Y luego le dará al pueblo hebreo el mensaje del evangelio del reino. ¿Desde dónde? Desde el lugar santísimo de su templo espiritual. Pues Dios dijo al profeta Moisés en el capítulo 25 del Éxodo, verso 22, de la siguiente manera, y quiero leerles para que tengan un cuadro claro del programa divino. Dice Dios, 21 y 22 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel.
¿Desde dónde es que surge el mensaje para el pueblo hebreo, para los hijos de Israel? De sobre el propiciatorio, de en medio de los dos querubines de oro, los cuales representan el ministerio de Moisés y Elías, y los dos querubines de madera de olivo, cubiertos con oro, también estaban allí, en el lugar santísimo, y en medio de esos dos querubines de oro, y de las alas de esos dos querubines de oro, cubiertos de oro, pero son de madera de olivo, que representan los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Vean ustedes, bajo las alas de los dos querubines estaba, ¿qué? El arca del pacto. Y allí estaba, ¿qué? La gloria de Dios manifestada. Allí estaba la nube, la columna de fuego manifestada, la Shekinah. Y de allí le hablaba a Moisés todo lo que tenía que hablarle para el pueblo hebreo. Y desde ahí, desde el lugar santísimo de su templo espiritual, de en medio de los dos olivos, sobre el propiciatorio, es que Cristo le hablará por medio de su ángel mensajero todo lo que el pueblo hebreo debe escuchar en este día postrero. Y también le habla a su iglesia gentil en este día postrero todas las cosas que deben suceder pronto. Por eso es que Cristo, con esa voz de trompeta, en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, dice Juan el apóstol: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y Omega. Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Cristo en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, hablándole a su iglesia, hablándole con esa gran voz de trompeta. Es el mensaje de Jesucristo para su iglesia en el día postrero, el mensaje de la trompeta final, o gran voz de trompeta, con el cual son llamados y juntados los escogidos en el día postrero, como Cristo dijo en San Mateo 24 y verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. ¿Dónde son enviados sus ángeles? En la edad de la piedra angular. Así como fueron enviados los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil. ¿Dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo, en cada una de las edades de la iglesia gentil. En esas 7 edades envió sus 7 ángeles mensajeros en el territorio donde se cumplió cada una de esas edades. Y ahora, ¿dónde envía Jesucristo su ángel mensajero en el día postrero? Lo envía en y a la edad de la piedra angular. ¿En qué territorio? En el territorio donde se cumple la edad de la piedra angular, que es la América Latina y el Caribe. ¿Y quienes estarán escuchando la voz de Cristo en el día postrero por medio de su ángel mensajero? Los escogidos de Dios de este día postrero. ¿Y dónde están esos escogidos de Dios? Aquí estamos, un grupo en Honduras, y así en diferentes naciones latinoamericanas y caribeñas hay un grupo de escogidos de Dios que están escuchando la voz de Jesucristo por medio de su ángel mensajero en este día postrero, esa gran voz de trompeta, trompeta final, que es la voz de Cristo, esa voz clamando como cuando ruge un león y 7 truenos emitiendo sus voces y revelando el misterio del séptimo sello, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, revelando la venida de Cristo en el Espíritu Santo en y a la edad de la piedra angular a su iglesia gentil en la América Latina y el Caribe en este día postrero. Estamos en el día postrero si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Así es que, amados amigos y hermanos, hemos visto este misterio, y todo hijo de Dios que recibe a Cristo como su Salvador y recibe a su Espíritu Santo al lavar sus pecados en la sangre de Jesucristo, en este día postrero estaría escuchando la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, o sea, un mensaje dispensacional, el mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, vean ustedes las etapas por las cuales pasa cada individuo. Pasa por la etapa de justificación, luego por la etapa de santificación y luego por la etapa del bautismo del Espíritu Santo como las primicias del Espíritu Santo. Y para el día postrero estamos esperando en adición la plenitud
del Espíritu Santo, en donde obtendremos la transformación de nuestros cuerpos y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora la iglesia del Señor Jesucristo también ha estado pasando como cuerpo místico de creyentes, ha estado pasando por estas etapas también. En el tiempo de Lutero recibió la justificación por la fe. En el tiempo de Wesley recibió la santificación con el ministerio de Cristo a través de Wesley. Y luego en la edad pentecostal recibió el Espíritu Santo como primicias. Y fue el Espíritu Santo manifestado por medio del reverendo William Branham. Fue Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado en su iglesia, en William Marion Branham, en la obra del Espíritu Santo. Y ahora, para el día postrero, tenemos la promesa de la plenitud del Espíritu Santo, manifestada esa plenitud en la iglesia del Señor Jesucristo. Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado por medio de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para así la iglesia tener el Espíritu Santo manifestado en toda su plenitud, y esa será la señal que la iglesia del Señor Jesucristo tendrá en el día postrero. Esa es la señal que verá, que será vista por Dios, y no habrá muerte espiritual para la edad de la piedra angular. Las demás edades ya terminaron, ya murieron, ya su tiempo terminó. Pero ahora vean ustedes, la edad de la piedra angular, la iglesia del Señor Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular tiene la bendición de vivir eternamente, tiene la bendición para la transformación de nuestros cuerpos y para la resurrección de los muertos en Cristo. Y ahora ninguna otra edad tuvo la promesa de una transformación estando vivos, porque para eso se requiere que el Espíritu Santo esté en medio de su iglesia manifestado en su ángel mensajero en el día postrero. Y las edades pasadas no vivieron en el día postrero, y no estuvo Cristo manifestado en su ángel mensajero en las 7 edades de la iglesia gentil, sino que estuvo manifestado en cada uno de esos 7 mensajeros de las 7 edades. Pero ahora Cristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino estaría manifestado en su ángel mensajero que le reveló a Juan este libro del Apocalipsis, porque ese ángel mensajero es un profeta. Por eso vino a Juan dándole a conocer todas esas cosas que iban a suceder, y se las dio a conocer en forma simbólica. Y para el día postrero estará en medio de su iglesia el ángel del Señor Jesucristo, en donde estará Jesucristo manifestado en el día postrero como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Y así la iglesia del Señor Jesucristo tendrá a Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero como la señal para la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, esa edad tendrá en su seno los escogidos de Dios, que serán transformados y raptados, porque estarán siguiendo al precursado del cual habló el precursor, el reverendo William Marion Branham, que vendría después de él. En ese ángel mensajero estará el verbo, la palabra, manifestado en carne humana. En el ángel mensajero del Señor Jesucristo estará el Espíritu Santo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, manifestado en carne humana. En la página 277 nos dice el reverendo William Branham que el Espíritu Santo es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, es el jinete del caballo blanco. Y ahora, en la página 256 del libro de los sellos dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahora, vean ustedes después del cuarto Elías, ¿qué viene? Pues el quinto Elías.
y el segundo Moisés, y viene, ¿cómo? Viene el Espíritu de Jesucristo, el cual estuvo en Moisés y el cual estuvo en Elías, manifestando nuevamente esos ministerios en esta tierra. Ese es el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús de Nazaret, el cual también viene en el día postrero, manifestando el ministerio de Jesús por segunda vez. Esos son los tres grandes ministerios prometidos para el día postrero. Y cuando Dios promete la venida de un profeta que ya vino en el pasado, es la venida del Espíritu Santo en otro profeta, manifestando esos ministerios que estuvieron manifestados en el pasado en carne humana, en esos profetas del pasado. Ahora hemos visto el misterio de cuando Dios promete la venida de un profeta que ya vino en el pasado. Eso es la venida del Espíritu Santo en un hombre del tiempo presente, operando el ministerio que estuvo manifestado en aquel profeta del pasado. Así es para el ministerio de Moisés por segunda vez, así es para el ministerio de Jesús por segunda vez, y así es para el ministerio de Elías por quinta vez. No hay, entre medio del cuarto Elías y el quinto Elías, no hay un cuarto y medio o un cuatro y medio Elías, sino lo que hay es un cuarto Elías y un quinto Elías. No hay un medio Elías por el medio. Así es que vean ustedes que lo que está prometido para el día postrero es la venida de un hombre en el cual estará manifestado el Espíritu Santo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida del Espíritu Santo en carne humana en un hombre. Y estará operando estos ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Porque Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo, para una edad o para una dispensación. Ahora cualquiera podrá decir, bueno, tuvo a Juan el Bautista y a Jesús. Ahora el precursor de la segunda venida de Cristo dice, Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo. Ahora, ¿cuál es el misterio de Jesús y Juan el Bautista al mismo tiempo? Pues no fueron enviados al mismo tiempo, aunque aparentemente estaban viviendo en el mismo tiempo. Pero vean ustedes, Juan el Bautista fue el mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley, y Jesús fue el profeta mensajero dispensacional de la edad de la piedra angular de su tiempo. Así es que los vemos en dos dispensaciones diferentes y en dos edades diferentes. Y ahora cuando el precursor de la segunda venida de Cristo nos dice que vendrá otro después de él, vean lo que dice en la página 474 del libro de los sellos, y 475 dice, yo no sé quién será, o sea que está hablando de un hombre, de una persona, ni sé qué va a suceder, no sé, solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. Los 7 truenos contienen el misterio ¿de qué? Del séptimo sello, de la segunda venida de Cristo. Y los 7 truenos son la voz de Cristo, del ángel fuerte que desciende, como, ¿qué? Como león, porque clama como cuando un león ruge, y 7 truenos emiten sus voces. Es la voz de Cristo, viniendo como león de la tribu de Judá, y manifestándose en esta tierra, y ahora se requiere que toda persona vea dónde Cristo estará manifestado en el día postrero, es en su ángel mensajero, como león de la tribu de Judá clamando, como cuando un león ruge y los 7 truenos emitiendo sus voces, o sea, la voz de Cristo hablándole a su pueblo y revelándole el misterio de su venida, el misterio del séptimo sello. Y eso es lo que le da la fe para el rapto a los escogidos de Dios, a la iglesia novia del Señor Jesucristo. Sin recibir la fe para el rapto,
no hay transformación y rapto para ninguna persona. Por eso es tan importante poder ver en el día postrero la venida de Cristo, manifestado en el día postrero como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 nos dice: sube acá. ¿A dónde vamos a subir? Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Dónde vamos a subir? Es subir a la edad de la piedra angular, para ver, para comprender, para Él mostrarnos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder acá, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, luego de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y ahora, donde quiera que esté Cristo, en Espíritu Santo manifestado en el día postrero, hablando, estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y su voz, su mensaje, será el mensaje de esa gran voz de trompeta o trompeta final, mostrándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, recuerden que toda revelación tiene que venir obligatoriamente por medio de un profeta. Y ahora vamos a ver por medio de qué profeta viene la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6 nos dice la forma en que escucharemos todas estas cosas que deben suceder pronto. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién ha enviado? A su ángel. Así como envió 7 ángeles mensajeros para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, ahora aquí tiene un ángel mensajero que le envía, el ángel de Jesús, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto en la edad de la piedra angular? Envía su ángel mensajero, así como envió sus 7 ángeles mensajeros en las 7 etapas de la iglesia gentil. Cristo no puede tener una edad si no tiene un mensajero para esa edad, porque es por medio de Jesucristo manifestado en el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, que Él abre esa edad, así como abrió cada edad por medio de cada ángel mensajero, y trajo el mensaje para cada edad, y trajo el llamado para cada edad, y fueron llamados y juntados los escogidos de cada edad. Así es para el día postrero. Ahora confirma nuevamente Jesucristo en Apocalipsis 22 verso 6 el envío de su ángel mensajero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Vean ustedes que Él ha enviado su ángel, nos ha dicho en el libro del Apocalipsis. Piensa usted que hay otra cosa mejor, que hay una forma mejor para obtener el conocimiento de todas las cosas que deben suceder pronto, que la forma que Cristo ha escogido, enviando su ángel mensajero. No la hay. Cualquier persona que trate de obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, por otro medio, no obtendrá el verdadero conocimiento. Porque el verdadero conocimiento se obtiene por medio de la revelación de Jesucristo a través de su ángel mensajero en el día postrero. Y ese ángel mensajero es un profeta. Es el profeta de la dispensación del reino. Es el Elías que viene en el día postrero, en la quinta manifestación de Elías. Nos dice el cuarto Elías, el precursor de la segunda venida de Cristo, en la página 301 del libro de los sellos. En español dice, noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. Recuerden que los profetas son simbolizados o representados en águilas.
cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila, o sea, a Moisés, un profeta. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora un ángel es un mensajero. Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? Ese mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, ¿es qué? Un profeta. Vean, él viene dando a conocer las cosas que deben suceder. Y eso es lo que todos los profetas hacen cuando son enviados por Dios. Dan a conocer, profetizan las cosas que han de suceder. ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22, verso 9, para ver si no fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló Juan completamente este libro de Apocalipsis. Y ahora en la página 326 del libro de los sellos, en español, en el último párrafo dice: así será su espíritu, porque así ha sido cada vez que ha venido. Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, 8. Moisés será la misma persona. Dice, hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, 8. ¿Qué es Apocalipsis 22, 8? Moisés viniendo, un profeta. Y vamos a ver lo que es, lo que dice Apocalipsis 22, 8. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Este ángel que le mostraba estas cosas, ¿es quién? Un profeta. Es Moisés. Es Moisés viniendo, y es también Elías. Es el quinto Elías y es el segundo Moisés. Ven ustedes lo sencillo, que está todo hablado proféticamente por medio del libro del Apocalipsis y por medio de las demás profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y por medio de las profecías que Dios trajo a través del reverendo William Branham, el cual profetizó de aquel al cual él estaba precursando. Cuando él habló de uno que vendría después de él, pues está hablando de aquel al cual él le está preparando el camino. Y será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, que es la venida del Espíritu Santo, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, la palabra, el verbo encarnado en un hombre. Vean ustedes cómo la promesa es la venida de un profeta para el día postrero, en el cual estará el ministerio de Elías por quinta vez, y el ministerio de Moisés por segunda vez, y el ministerio de Jesús por segunda vez. En la página 399 del mensaje de los sellos, en preguntas y respuestas, pregunta número 11, dice así esta pregunta: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Ahora, si yo pudiera responderles eso correctamente, también podría responderles en cuanto a Enoc, pero no puedo. Lo único que yo sé es lo que dicen las Escrituras en cuanto a cómo será. Él va a decir lo que dicen las Escrituras en cuanto a cómo será. Dice, yo he pensado, déjenme decirlo así, déjenme decirlo de esta manera, ojalá los hermanos que oirán esta cinta lo entiendan bien. Yo he pensado que será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu. Porque allá, cuando Elías ya había subido, Eliseo se encontró con los hijos de los profetas
Ellos dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. ¿Qué será y quién será? ¿El quinto Elías? ¿Y el segundo Moisés? ¿Quién será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu ministerial? Y ahora, por cuanto Dios no tiene dos profetas al mismo tiempo y menos tres, para una edad o para una misma dispensación, el espíritu ministerial de Jesús y el espíritu ministerial de Moisés por segunda vez y el espíritu ministerial de Elías por quinta vez estará manifestado en un hombre del presente, y será completamente la palabra encarnada en un hombre. Y eso será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Eso será la venida de Cristo en Espíritu Santo manifestado en carne humana, en su ángel mensajero, un hombre de este tiempo, un profeta. Y ese será un profeta dispensacional, porque ya los profetas de los mensajeros de las 7 edades ya tuvieron sus ministerios. Y el único ministerio que hay para el día postrero es el ministerio de la edad de la piedra angular, y eso es un ministerio dispensacional. El ministerio del ángel del Señor Jesucristo es el ministerio de la dispensación del reino, con un mensaje dispensacional, con el mensaje del evangelio del reino, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto y abriendo los misterios del día postrero, de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y así abriendo el misterio más grande de todos los misterios, el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio del séptimo sello, para que así reciban la fe, para ser transformados y raptados todos los escogidos de Dios. Fe es revelación. La revelación, la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ese es el misterio del séptimo sello. Ese es el misterio que le dará la fe, la revelación a los escogidos de Dios para ser transformados y raptados en este día postrero. Fe es revelación. Y el mensaje del evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ninguna persona podrá ser transformada sin tener la fe en la revelación de la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, velándose y revelándose a través de su ángel mensajero y hablándonos con esa gran voz de trompeta todas estas cosas que deben suceder pronto en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es la edad del amor divino, representada en el número 8, porque el 8 representa infinito y también eternidad. Y esa es la edad de la piedra angular, a donde suben los escogidos de Dios en el día postrero y obtienen el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así obtienen el conocimiento de la venida de Cristo a la edad de la piedra angular, como Rey de Reyes y Señor de Señores, velándose y revelándose en y a través de su ángel mensajero, y hablándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora, página 131 del libro de los sellos dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por estas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada, será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella la gente o las naciones. Y él
y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías, allí es donde está. Y cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ese es el misterio que sería revelado a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Porque es por medio de su ángel mensajero que escuchamos la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta final, esos 7 truenos, Apocalipsis capítulo 10, en este día postrero, en la edad de la piedra angular. Y son dadas a conocer a nosotros todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Por eso es tan importante tener el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en el día postrero, y así haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu, para poder escuchar la voz de Cristo en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para en este día postrero recibir también pronto la plenitud del Espíritu de Dios, recibir también la plenitud de Dios, recibir el cuerpo eterno que Cristo ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio del misterio del nuevo nacimiento. Son los nacidos de nuevo los que en el día postrero escucharán la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en donde estarán ocupando su posición en el cuerpo místico de Cristo. Toda persona que no esté en esa etapa, en esa edad, estará fuera de paso, o fuera de lugar, porque no estará ocupando el lugar correspondiente a este día postrero en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Así es que es necesario que todo hijo e hija de Dios ocupe su posición en el cuerpo místico de Cristo en este día postrero y esté escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que se entrelaza en este día postrero con la dispensación de la gracia. ¿En dónde? En el territorio latinoamericano y caribeño. Este es el territorio prometido en la Escritura para tener la bendición de Dios del día postrero y tener la voz de Cristo hablándonos con esa gran voz de trompeta por medio de su ángel mensajero, y así los 7 truenos emitir sus voces, la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, y darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así darnos la revelación para ser transformados y raptados. Esa es la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ha sido para mí un privilegio darles testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero, y darles testimonio del misterio del nuevo nacimiento, tanto del nuevo nacimiento para cada uno de nosotros como individuos, como también para la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro amado Señor Jesucristo, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos mantenga el entendimiento abierto para poder comprender todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero, por medio de la revelación de Jesucristo que nos da a través de su ángel mensajero, y ser preparados así para ser transformados y raptados en este día postrero. Pues lo que deseamos es nuestra transformación. No queremos diferencias con nadie, no queremos discusiones con nadie, sino ser preparados para ser transformados y raptados en este día postrero. Y eso tiene que ser conforme a como Dios ha prometido para este día postrero. Que sea así en cada uno de ustedes y en mí también, y pronto todos
seamos transformados y raptados en este día postrero. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes. Mañana estaré con ustedes nuevamente a la hora establecida para esta actividad que está anunciada para, vamos a ver para mañana 14 a las 8:30 de la mañana. Sí, a las 8:30 de la mañana, donde estaremos disertando sobre el tema el misterio de la encarnación de la palabra, de lo cual tuvimos en esta noche también un anticipo, el misterio de la encarnación de la palabra. Ese será el tema de mañana en la mañana, y luego mañana también a la 1:30 de la tarde, el tema será la palabra de bendición y juicio. Y para el lunes será el tema, la palabra de Dios alimenta a su debido tiempo. Vamos a ver, la palabra de Dios alimento a su debido tiempo. Eso será para el lunes, el lunes a las 8 de la mañana. Pero para mañana, a las 8:30 estaré con ustedes en este mismo lugar. Aquí es Miguel. En este mismo lugar, y también a la 1:30, para cubrir estos dos temas, el misterio de la encarnación de la palabra, del cual hablaremos mañana en la mañana a las 8:30 de la mañana, y a la 1:30 hablaremos del tema del misterio de la palabra de bendición y juicio. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, y que Dios les bendiga y les guarde a todos. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta noche nuestra parte, dándole gracias a Cristo por sus bendiciones. Que Dios les continúe bendiciendo y les guarde a todos. Buenas noches. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, William. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a Dios por habernos traído este mensaje tan precioso, este mensaje que está haciendo una obra muy grande, muy gloriosa en toda la América.